Eu sinto como que, assim em meus sonhos, minhas mãos manchadas de sangue, uma voz que me disse assassino. Eu sinto que em meu sonho eu vejo que os policiais entram, me algemam, me arrastam, e meus filhos ficam chorando, e os policiais me levam. 30 anos sem paz, e de repente você aparece e me diz que vem em nome de Deus para dizer que toda a minha vida passada está perdoada. Filipenses capítulo 1, versos 1 e 2, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, de parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de continuar, quero lhes dizer uma coisa. Outro dia eu estava viajando com um jornalista famoso deste país, muito conhecido na televisão. Estávamos indo de São Paulo para Brasília, ele estava sentado ao meu lado, começamos a conversar, e eu me identifiquei como pastor. E ele me fez uma pergunta, porque ele é ateu, e ele não esconde o fato de ser ateu, não acredita em Deus, não acredita no diabo, não acredita em nada, não acredita na Bíblia. E ele me disse: como um livro tão antigo, porque este livro tem séculos, sim, claro, como um livro tão antigo pode ter alguma relevância para a gente que vive hoje? Porque quando os que escreveram a Bíblia usavam sandália, usavam túnica, cabelo comprido, barba, não existia nada, não existia telefone, não existia internet, não havia computador, não havia iPad. Então, como um livro tão antigo pode servir hoje? E tem muita gente que se pergunta isso. E eu acho que essa pergunta existe porque nós, os pastores, às vezes somos os culpados, nós, os pregadores. Porque nós pregamos, às vezes, a Bíblia como uma linda exposição de verdades. E nada mais. Mas a Bíblia não tem como objetivo expor verdades. Volto a repetir, a Bíblia é o manual da felicidade. A Bíblia é uma carta de amor que Deus te escreveu para você ser feliz. Então você tem que tomar o texto bíblico e trazer do texto bíblico antigo as lições práticas que funcionam hoje. Agora a pergunta é: como um livro tão antigo pode servir para o ser humano de hoje? A cultura mudou, a comida mudou, a roupa mudou. Como pode servir? Pode servir. E sabe por quê? Porque a cultura mudou, a comida mudou, a roupa mudou, muita coisa mudou, a tecnologia mudou, mas o ser humano não mudou. O ser humano dos tempos bíblicos, os medos do ser humano dos tempos bíblicos, continuam sendo os medos do ser humano de nossos tempos. O egoísmo que destruía a vida dos homens daquele tempo é o mesmo egoísmo que destrói a vida dos homens hoje. Os problemas que os lares enfrentavam naqueles tempos são os mesmos problemas que os lares enfrentam hoje. Então, pode ter mudado a cultura, mas o coração humano não mudou. Portanto, as verdades eternas da palavra de Deus servem para hoje. É missão, é tarefa dos pregadores não ficar na exposição bíblica, mas tirar do texto bíblico as lições que servem hoje. Por exemplo, se você entrou hoje, amanhã você tem uma dívida para pagar, está devendo 4 meses a prestação da casa, e se não pagar amanhã vai ser despejado, e você entrou esta noite aqui esperando
uma resposta divina para o drama que você está vivendo. E eu perco 1 hora na exposição bíblica, sem mostrar para você como é que Deus vai ajudar você a resolver o drama que está vivendo agora. Então eu, como pregador, não cumpri com a minha missão. A pregação não é uma bela exposição de teologia, nem uma obra maravilhosa de retórica, de oratória. Quando eu elaboro a minha mensagem, eu estou pensando em você. Agora você vai dizer, como você me conhece? Não, eu não conheço você, mas eu me conheço. E você não é diferente de mim. Os medos que eu tenho são os medos que você tem. As ansiedades que você tem também se abrigam em meu coração. Eu também sou esposo, eu também sou pai, eu também me enfermo, eu também preciso comprar pão. Eu não sou diferente de você. Então eu tento procurar no texto bíblico as respostas para a minha vida. E eu descobri que as respostas que eu acho na Bíblia para mim são respostas que valem para você. Então, dito isto, vamos entrar no texto bíblico. O texto bíblico começa dizendo assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, escrevem a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo escreve aos santos que vivem em Filipos, aos santos em Cristo Jesus. Aqui vem o primeiro pensamento. Só existe uma maneira de ser santo: estar em Cristo Jesus. Quando você pensa em santidade, não pense em boa conduta, não pense em bom comportamento, não pense naquilo que tem que fazer, que não tem que fazer. Quando você pensa em santidade, pense em Jesus Cristo. Você é santo na medida que estiver em Cristo Jesus. A vida cristã é relacionamento com Cristo. Se você deseja ser um cristão, o primeiro passo é apaixonar-se por Jesus, relacionar-se com Ele, viver com Ele. Jesus tem que ser o primeiro e o último na sua vida. Por isso que eu digo que quem melhor entende o que é ser cristão são os jovens, especialmente os jovens apaixonados. Porque quando você está apaixonado por alguém, acorda, a primeira imagem que vem é a noiva. Come na noiva, trabalha a noiva, estuda a noiva, passa por uma vitrine, vê uma roupa, a noiva, chega à noite, dorme, a noiva. O dia que você chegar abre os olhos, Jesus, come, Jesus, compra, Jesus, caminha, Jesus, trabalha, Jesus, dorme, Jesus, você chegou a ser cristão. Se você não chega a esse ponto, você é apenas um membro de igreja. E se você é um membro de igreja, o seu afã, a sua preocupação vai ser que ninguém me veja fazendo algo errado para que não me disciplinem. Mas se você está apaixonado por Jesus, você não vai viver em função dos seres humanos, você vai viver em função de um amor maravilhoso. Você precisa se apaixonar por Cristo. Porque quando uma pessoa ama outra, o que mais quer é ver a outra pessoa feliz. Aí você descobriu o que é vida cristã. Santo, desde o ponto de vista bíblico, não é aquele que não peca. A palavra santo, na linguagem grega, quer dizer separado. Vamos dizer que eu pego esta folha e a separo. Esse ato de separar a folha das outras folhas
é santificar. Eu estou santificando em grego, estou santificando a folha. Esta folha é santa, que quer dizer, foi separada das outras. Aqui está, não no sentido pejorativo, mas aqui está o montão. O montão. Eu tiro esta da multidão para um propósito especial. Eu vou levar esta folha na minha Bíblia. Eu santifiquei a folha. Quando Paulo disse que escreve aos santos, ele está dizendo: estou escrevendo para aqueles que um dia foram separados da multidão para um propósito maravilhoso. E querido, você é chamado a ser santo. Quer dizer, Deus tem um plano lindo para a sua vida, um plano que você talvez ainda não descobriu. Eu um dia conheci uma moça que estava com a vida completamente destruída. Estava pregando em Porto Alegre, uma noite fria, assim como esta. Estava no camerino e alguém me apresentou a uma arquitecta que tinha se convertido, estava apaixonada por Cristo, tinha se batizado há pouco tempo. E ela me disse: pastor, poderia me ouvir 2 minutos? E ela contou uma história interessante. Disse: pastor, o senhor me vê aqui, arquitecta, e não tem a mínima ideia do que eu fui. Mas eu um dia estava destruindo minha vida na miséria, na promiscuidade, no pecado. Eu não era nem sombra do que sou hoje. Eu não servia nada, eu não valia nada, eu não tinha respeito próprio, eu não tinha dignidade, eu não tinha valores, virtudes. Eu era lixo, pastor. Até que um dia descobri que Deus tem um plano para a minha vida. E eu vivia como vivia porque eu não sabia para que vim ao mundo, o que faço nesta terra, para que nasci. E o dia que eu descobri que eu vim para este mundo com um plano maravilhoso de Deus para mim, esse dia tive vergonha de continuar no lixo e saí de lá. Agora ela é santa, quer dizer, separada da multidão para um propósito nobre. Muitos de vocês cada manhã se levantam e sabem o que vão fazer. Mas você conhece qual é o plano de Deus para a tua vida? Não estou falando de ser advogado, ser médico, ser engenheiro, não. Você sabe para onde está indo. Você tem certeza de olhar para o futuro assim, mas sem medo. Saber que é um plano glorioso para a sua vida. E mesmo que neste momento as coisas estão escuras na sua volta, você não enxerga a saída. Está vivendo um drama, está vivendo um problema, parece que está tudo errado, nada dá resultado. Mas você sabe que você está indo para lá. E que tudo isto é acidente de percurso, e que tudo isto vai passar, porque tem um plano divino para você esperando lá. Isso lhe dá sustento à tua vida, isso lhe dá sentido à tua vida, isso lhe dá plenitude à tua vida. E Deus quer que você viva desse jeito. Por isso Jesus um dia disse: eu vim para trazer vida, e vida abundante, vida exuberante, vida plena, vida com sentido. Mas para isso você tem que ter certeza de que você é santo, você é escolhido, você é separado da multidão, você é especial, seu corpo é especial, sua vida é especial. Você não tem o direito de malgastar a coisa bela que você é na miséria deste mundo. Você é precioso para Deus. E é essa certeza interior
que vai te impulsionar a abrir as asas e voar para os horizontes sem fim que Deus tem preparado para você. Mas a parte central da minha mensagem vem no versículo 2, quando Paulo diz assim: graça e paz a vosotros de parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Paulo em Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, para com Deus temos paz. Justificados, pois, temos paz. Agora Paulo escreve aos Filipenses e diz: o primeiro que desejo para vocês é paz. Por quê? Quando você se torna cristão, quando você entrega o coração a Jesus, o primeiro que Jesus te dá, a primeira coisa que Jesus te dá é paz. Por que paz? Porque quando Adão e Eva caíram no pecado, o primeiro sentimento negativo que o inimigo colocou neles foi o medo, que é contrário da paz. É como se o inimigo, ao colocar medo no coração deles, tivesse dito assim: pronto, se eu colocar medo no coração deles, já não preciso me dar o trabalho de fazer nada, porque o medo sozinho vai destruir eles. E é verdade, o medo paralisa, o medo te desintegra, o medo não te deixa avançar, não te deixa crescer, não te deixa aprender. Você sabe que a vida é aprendizagem. Não tenha medo de aprender, porque aprender é viver. O dia que você para de aprender, já não vive. Os mortos não aprendem, os vivos aprendemos. Uma das coisas boas que os vivos temos é que aprendemos. Mas você sabe o que é aprender? Aprender é tirar o pé do terreno seguro e pisar no terreno que você não conhece. Porque o que você conhece, isso é o que é seguro. Mas o desconhecido, isso é aprendizagem. Eu vou conquistar nova terra, eu vou entrar num território que não conheço, eu vou aprender. Por que o ser humano não quer aprender? Por que tem medo de aprender? Porque aprender é doloroso, porque aprender é arriscado, porque aprender é mergulhar em águas profundas e desconhecidas. Porém, aprender é viver. E se você não aprende, não vive. Ou vive limitadamente, não vive a vida exuberante. Não tenha medo de aprender. Mas o medo não te deixa aprender. O medo te paralisa, o medo te amarra, o medo te escraviza. Você não consegue sair. Você sabe que 98% dos problemas que vivemos tem sua origem no medo. Você não arruma emprego não porque tem crises, mas porque você tem medo. Você vai me dizer: pastor, não, o que é isso? Eu não tenho medo, o problema é a crise, não tenho emprego. Não, querido, o problema é o medo. E vou te provar. Amanhã você vai fazer uma entrevista de emprego. A primeira coisa que vai fazer quando chega para a entrevista é dar a mão, cumprimentar. Entrega essa mão suada, molhada, já perdeu o emprego. Pastor, mas que culpa tenho eu? Não, e por que sua tua mão? Medo. Você sabe que tem gente que vive com medo, medo da própria vida. Você sabe que tem gente que não se sente digna de viver. Caminha pela vida como se o mundo todo lhe estivesse fazendo um favor. Eu te digo uma coisa: quando você arruma emprego, o que o patrão vai te dar cada final de mês? Dinheiro. E em troca desse dinheiro que ele vai te dar uma vez por mês, o que você vai dar para ele 30 dias por mês? Vida, seu talento, sua força,
sua energia, suas ideias. E o que o patrão vai te dar? Dinheiro. Coloca na balança o que pesa mais, dinheiro ou tua vida? Então me diga, quem está fazendo favor a quem? E por que você então vai a procurar emprego pensando no seu coração, tomara que me dê? Como que tomara que me dê? Você vai fazer um favor a ele, por que você vai sentir indigno? Mas o medo, por que um homem grita com a esposa? Medo. Quando numa discussão começa a gritar, para de defender suas ideias e começa a se defender a si mesmo. Lembre disso. Quando numa discussão deles começa a gritar, para de defender suas ideias, começa a se defender a si mesmo. O medo faz gritar. O medo. Então, um ser humano com medo não é feliz. Não é feliz na vida familiar, não é feliz na vida financeira, não é feliz. Outro dia, eu estava conversando com um homem que bateu no garoto de 5 anos, no seu filho. Ele disse que castigou, bateu. Só que depois de bater, ele descobriu que ele estava errado e o filho de 5 anos tinha razão. E ele veio falar comigo porque todo mundo dizia para ele, pede perdão a teu filho. Mas ele disse, se eu pedir perdão, perco a autoridade. Tem medo de quê? De dizer que um garoto de 5 anos, nesse quesito, sabe mais do que você de 40 anos? Você como patrão tem medo de dizer que o faxineiro, nesse item que estavam discutindo, está certo, e você como patrão com doutorado na Harvard está errado? Medo de quê? Você sabe que a vida está cheia de medo. É o medo que estraga os relacionamentos, estraga os casamentos, estraga as amizades, estraga as relações laborais. É o medo que arruina a vida financeira. Medo. Como o medo pode arruinar a vida financeira? Tem gente que abre o guarda-sapato e diz assim, não tenho sapato, 40 pares aí, não tenho sapato. E esses 40, não, mas que nenhum deles combina com a roupa que tenho. Tem gente que para ir à igreja abre o guarda-roupa, não tenho roupa, 20 vestidos aí. Não, mas que já me viram com esse. E qual é o problema que te vejam por segunda vez com esse? Medo. Medo de quê? Que pensem que não tenho dinheiro para comprar outra roupa. Você já viu que você vive em função do medo? E aí tira o cartão de crédito e quando chega a hora de pagar, você está sorrindo, mas me diz se a vida não é isso. Agora, quando você entrega o coração a Jesus, o primeiro que Ele faz é colocar paz em teu coração. Expulsa o medo e coloca paz. Agora, com paz no coração, você vai. Qual é o problema se já me viram com esta roupa? Qual é o problema? Já não tenho medo. Por que tenho que gritar? Já não tenho medo. Por que tenho que mostrar que sempre estou com a razão? Só porque tenho um doutorado? Não, se acabou o medo. E quando se acabou o medo, a vida se facilita. Para entender o que estou falando, assiste um jogo de futebol. Sobe na arquibancada e fica olhando os jogadores no campo. Aí pega o jogador a bola dentro das 18 yardas. Você que está lá, vê que tem um sozinho aqui e tem outro mais sozinho lá.
Mas o coitado que está com a bola, onde as batatas queimam, ele só vê perna por todo lado. E você que está lá, cabeça fria, grita: olha o ponta. Ele não vê, porque ele está com medo. Você vê, porque você está sem medo. Eu não vou minimizar os dramas que você enfrenta na vida. Cada um tem seu drama. Eu seria tolo dizer que teu problema não é problema, porque é problema. E o problema teu talvez pode não ser meu, e o meu pode não ser teu. Um dia chegou no meu escritório, quando eu ainda trabalhava na divisão, uma garotinha de 15 anos: pastor, tem um problema que não tem solução. Quer dizer, a única solução é a morte, mas eu sou tão medrosa que eu não consigo nem me matar. Uma menina de 15 anos. Como é que a única solução é a morte? Qual é teu problema? É que estou grávida. Sou filha única. Meus pais não sabem. Como que eu vou falar para eles que estou grávida? Esse é um drama. Não para você, mas para ela esse é o drama final. A vida tinha acabado para ela. Eu não vou minimizar teu problema esta noite. Agora tem uma coisa: quando teu coração está cheio de medo, você olha para o problema e não vê saída. Não vê. Olha para aqui, não vê saída. Não tem saída. Então só enxerga duas saídas: uma, fugir, desaparecer, sumir. A outra, dar-se um tiro. Mas nenhuma dessas é saída. Agora, quando você vai a Cristo, Ele não faz desaparecer os dramas, Ele não faz desaparecer os problemas, mas Ele te dá paz. E quando o medo sai de teu coração e você enxerga a vida com paz, aí você percebe que estava se afogando num copo de água. Você já pensou o que quer dizer a expressão afogar-se num copo de água? Querido, afogue-se no mar, afogue-se na lagoa, afogue-se na piscina, afogue-se no rio, afogue-se no chuveiro, afogue-se na tina, mas num copo de água. Mas é que quando teu coração está com medo, você não enxerga a saída. Agora eu te digo em nome de Deus, seja qual seja o drama que você está vivendo, tem solução. Mas pastor, me diga: não, eu não vou te dizer o problema. Vê a Jesus, entrega teu coração a Jesus, renda-se a Jesus. Ele vai expulsar o medo de teu coração, vai colocar paz, e com paz você vai ver os mesmos problemas de outra perspectiva, e você vai perceber que estava se afogando num copo de água. Por isso Paulo, ao escrever aos Filipenses, lhes disse: o primeiro que lhes desejo é paz e graça. Por que graça? Porque a paz é o resultado da graça. E a graça, o autor da graça é Jesus. E graça é perdão, graça é justificação, graça é vida nova. Perdão. Um coração culpado não pode ser feliz. Todos nós carregamos no fundo do coração o instinto de culpabilidade, de culpa. Os psicólogos chamam culpa existencial, culpa de ser, culpa de estar vivo. Você não fez nada, mas tem culpa, se sente culpado. Quero fazer uma experiência, olha para qualquer um e olha assim sério e fala: olha, quero falar um minuto contigo depois de terminar a reunião. E depois observa ele, já não tem mais paz. Você vai ver ele todo nervoso. Ele não fez nada, mas ele começa a pensar: o que terei feito? Por que quer falar comigo? Mas não fez nada. E por que se sente culpado?
Os psicólogos llaman a eso culpa existencial. Y un corazón sin paz, un corazón con culpa, un corazón con medo, um coração que não foi banhado na graça, não tem jeito de ser feliz. Você pode enfrentar o drama que queira, pode alcançar na vida dinheiro, poder, fama, aplausos, glória, o que você quiser, mas se não tiver paz em seu coração, nunca vai ser um vitorioso, sempre vai ser derrotado e vai esconder suas derrotas por trás da roupagem do autoritarismo, da prepotência, do orgulho. E tudo isso acabaria se você fosse a Jesus e lhe entregasse o coração. Eu estava vindo um dia da Austrália para aqui, para o Brasil, e parei um dia em Bangkok, na capital de Tailândia. Naquele tempo a Varig ainda existia. E meu voo de Bangkok para São Paulo era para Varig, era pela Varig, a Varig só chegaria no dia seguinte. Fiquei um dia em Bangkok. Peguei um táxi e falei para o taxista, me leva num hotel no centro da cidade. E entrei no táxi, fomos indo. E ele me disse, de onde você vem? Falei, eu venho de Sydney, da Austrália. E está indo para onde? Estou indo para São Paulo, Brasil. E o que você está fazendo aqui? E eu não estava fazendo nada em Bangkok. Em realidade, eu estava de passagem. Eu estava esperando o meu voo para São Paulo. Mas interessante a pergunta dele: o que você está fazendo aqui? E eu acho que Deus inspirou a resposta, porque eu olhei para ele e disse: olha, eu vim aqui só para dizer para você que Deus te ama. Que? Eu vim aqui só para te dizer que Deus te ama e que não importa o que você tenha feito na vida, hoje, se você entregar o coração a Jesus, pode nascer de novo. O quê? Falei isso. Você me perguntou, o que eu estou fazendo em Bangkok? Eu não estou fazendo nada, eu vim só para te dizer isso. Mas não é possível. Pois é isso. O homem começou a ficar nervoso e me disse: você não é policial? Não. O que você é? Falei: eu sou um pastor. O que é um pastor? Esqueci que estava em Tailândia. É interessante que nós pensamos que o mundo todo é cristão, quando o cristianismo no mundo é um grãozinho de areia. Diante da humanidade, o cristianismo não é nada. A massa da população mundial está nessa região lá. E jamais muitos ouviram falar sequer que Jesus existe. O que é pastor? Falei: eu sou uma espécie de sacerdote. Trabalho para Deus. Sou um servo de Deus. E vim em nome de Deus para te dizer que não importa o que você tenha feito, hoje você pode começar uma nova vida. Ele me disse: olha, fala em sério, você não é policial? Falei: não, eu sou um pastor. Ele encostou o carro, saiu da estrada e começou a chorar. Primeiro a chorar assim, normalmente, e depois a chorar escandalosamente, a chorar assim com soluços. Imediatamente eu percebi que aquele homem carregava culpa, e uma culpa profunda. E coloquei minha mão no seu ombro, e ele olhou para mim e me disse: por favor, me fala a verdade, quem é você? Falei: estou te falando a verdade, eu sou um pastor,
Eu vim em nome de Deus para dizer-te que você é precioso para Ele. Você não precisa me dizer o que você fez, mas você está carregado de culpa. Você precisa ter paz em seu coração e nunca vai ter paz se não aceitar o perdão que Jesus quer te dar. E esse homem me contou uma história impressionante. Casou com 18 anos no interior da Tailândia. Ele matava patos. Lá come muito marreco. Ele matava marrecos. Esse era seu trabalho. Um dia, por algum motivo, retornou para casa mais cedo e encontrou a sua esposa jovem com outro homem na sua casa. Ele foi na cozinha, pegou um machete, um machado, um facão de matar marreco e matou os dois. E ficou desesperado, sem saber o que fazer. E o melhor lugar para se esconder numa cidade grande, o melhor lugar para se esconder é uma cidade grande. Numa cidade grande ninguém sabe quem mora ao lado, ninguém sabe o nome de ninguém, ninguém se importa com ninguém. E ele fugiu para Bangkok, uma cidade de 6 milhões de habitantes naquele tempo. E passaram 30 anos. Lá ele casou-se de novo, tinha 3 filhos lindos, aprendeu a falar um pouco de inglês, era taxista e fazia serviço no aeroporto. E ele disse: há noites que eu tenho pesadelos terríveis. Eu sinto como que, assim em meus sonhos, minhas mãos manchadas de sangue. Uma voz que me disse: assassino. Eu sinto que em meu sonho eu vejo que os policiais entram, me algemam, me arrastam e meus filhos ficam chorando e os policiais me levam. 30 anos sem paz e de repente você aparece e me diz que vem em nome de Deus para dizer que toda a minha vida passada está perdoada, que não importa o que eu fiz. Fala a verdade, quem é você? Falei: estou te falando a verdade. Eu sou um ministro de Deus. E não importa o que você fez. Teus pesadelos acabaram hoje. Tua vida passada terminou hoje. O que preciso fazer? Nada. Porque é graça, é grátis, não se paga nada. É só abrir o coração e dizer: Senhor, preciso de Ti, me perdoe. Ele me deixou no hotel, me disse: a que hora vai no aeroporto amanhã? Às 4 da tarde, eu vou te pegar. Às 4 da tarde ele esteve aí, me levou para o hotel. Era um homem diferente, era um homem que sorria, era um homem que refletia paz em seus olhos. E quando me deixou no aeroporto, eu sabia que talvez eu nunca mais veria ele nesta vida. Mas eu deixei um homem que tinha recebido em seu coração graça e paz. E é isso que Paulo disse aos Filipenses. Antes de escrever a carta, disse: quero desejar-lhes. Muy bien, queridos, estamos nuevamente aquí reunidos para estudiar la palabra de Dios, para recibir la palabra de Dios en el corazón.
El Señor Jesucristo presentó una parábola diciendo que hay diferentes tipos de corazones, diferentes tipos de tierra. La semilla cae en cualquier una de esas clases de tierra, pero solo en una produce frutos para vida eterna. Y yo espero que esta semana la palabra de Dios esté cayendo en tierra buena y que pues los resultados sean abundantes, los frutos sean maravillosos. Por lo menos en la vida de Wilber está haciendo. Wilber es un muchacho interesante, vienes de Cusco. Él vino para aquí a la ciudad diciéndole a sus papás, voy a estudiar a Lima. Y pasó el tiempo aquí y le decía a los papás, sí, está yendo todo bien, no estaba yendo nada bien. Él estaba ahí gastando el dinero de los papás aquí y los papás allá pensando que el hijo está estudiando aquí. ¿Sabes que los muchachos crecen? Ya lo dije durante la semana, los muchachos crecen. Cuando los hijos son pequeñitos, no digas, me da trabajo. ¿Qué trabajo te da? Espera que lleguen a los 15, 16, 17 años para ver lo que es trabajo. Y ahí estaban los padres pues preocupados, tristes, porque los hijos pueden decirle lo que quieran a los papás, pero los papás en el fondo saben la verdad. Presienten, Dios nos ha dado, yo diría, un séptimo sentido, capaz de saber cuando el hijo no está feliz, cuando el hijo está mintiendo, cuando el hijo no está diciendo la verdad. Y él puede decir lo que quiera, puede presentar los argumentos que sea, pero el papá, la mamá en el fondo del corazón saben que algo no funciona. Y los papás allá en Cusco sufrían porque él decía que estaba estudiando, pero algo les decía allá a ellos que el hijo no estaba estudiando. Y era verdad, no estaba estudiando. Y los papás ya habían tenido dificultades con el muchacho difícil, adolescente. Solo que él se encontró con Cristo, aquí, en Lima, un día. Después de todas las barbaridades que como un muchacho hacía, se encontró con Cristo y ahí la vida del cambió. Cristo es la solución para todos los problemas. Yo he visto drogadictos salir de las drogas. He visto prostitutas salir de los prostíbulos. He visto asesinos salir de las prisiones, transformados por el poder de Dios. Este muchacho no era tan bravo así, pero se encontró con Cristo. Y entonces escribió, habló allá para los papás, mira, me voy a bautizar, nací en Cristo, me encontré con Cristo. Los padres no podían creer, ¿cómo es posible ese muchacho? Pero es así. Cuando los milagros suceden, no te preguntes por qué suceden, simplemente acepta los milagros divinos. ¿Tus papás están mirando el programa en Cusco en este momento? Bueno, para ellos va a ser una experiencia interesante. Wilber, has vivido una vida con tu corta edad, una vida que ha traído mucha tristeza a tus padres, mucha tristeza y mucho dolor a Dios. Pero eso no importa. Has encontrado a Jesucristo, lo has aceptado como tu Salvador. Y esta noche, para el perdón de tus pecados, para que de aquí para adelante vivas una vida victoriosa en Cristo, el pastor Torres, como ministro del Evangelio, por mandato bíblico, te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahí está, Wilber naciendo a una nueva vida, naciendo a una nueva experiencia. Me alegra ver esta noche aquí en el auditorio jóvenes bonitos, todas las noches veo. Algunos ya no tan jóvenes, pero todavía bonitos. Y yo creo que hay una multitud recibiendo. Me dicen que cada noche los puntos de recepción van aumentando. Pena que ya estamos llegando al final. Mañana es nuestra última reunión. Toda esta semana hemos estado hablando del santuario. Y quiero explicarte, voy a hacer un resumen cada noche para que se graben, porque la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. El pecado surgió en el universo y trajo dolor a este mundo. No habría muerte, no habría enfermedad, no habría tragedia, no habría soledad, no habría traición, no habría violencia, no habría injusticias, no habrían clases sociales si no hubiera entrado el pecado a este mundo. El pecado trajo malestar a este mundo, deformó las cosas perfectas de Dios. Tal vez en este momento estás sufriendo
por causa de las consecuencias del pecado, no necesariamente de tu pecado, sino del hecho de que vives en un mundo de pecado y de dolor. Tal vez has perdido un ser querido, has perdido un hijo, tal vez has perdido la esposa, el esposo, tal vez estás con cáncer en la cama de un hospital y te preguntas dónde está Dios. Dios está a tu lado, hijo. Dios te ama mucho, tú eres precioso para el Señor, pero infelizmente vivimos en un mundo de pecado. Ahora, ¿hasta cuándo va a durar el pecado? El pecado va a llegar al fin. Dios va a colocar un punto final en la historia del pecado. Desde que el pecado surgió, Dios tenía ya un plan cómo tratar el problema del pecado, cómo solucionar el problema del pecado. Ese plan es difícil de entender por el ser humano. Por eso Dios le pidió a Israel que construyeran un santuario. Y en el ceremonial del santuario, Dios les iba a explicar de manera práctica cómo Él pensaba resolver el problema del pecado. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando en Israel un israelita pecaba y reconocía su pecado, porque si pecase y no reconociese su pecado, Dios no podía hacer nada por él. Quiero decirte una cosa, pecar no es el problema, aunque si te agarras de Dios nunca vas a caer, pero si un día caes y caes feo, ese no es el problema. El problema es no reconocer lo que has hecho. El problema es no arrepentirte. El problema es no querer salir. Pero si reconoces que has pecado, si te arrepientes, si quieres salir, pues la mano maravillosa de Dios se extiende a ti. Y en el santuario Dios les explicaba eso. Cuando un pecador había pecado y reconocía su pecado, ¿qué hacía? Tenía que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Pero él tenía una opción de no morir. Llevaba un cordero al santuario y colocaba ese cordero en el altar. Ese corderito era un corderito literal para Israel, pero ese corderito simbolizaba al Cordero de Dios que un día sería sacrificado en la cruz del Calvario al Señor Jesucristo. Pero para que Israel entendiese, el israelita pecador que reconocía su pecado llevaba el corderito. Transfería todos sus pecados al cordero. Y ahora, el cordero tenía que sufrir las consecuencias del pecado de él que había transferido para el cordero. Y entonces el israelita sacrificaba el cordero. La sangre se esparcía. El animal agonizaba y finalmente moría. Ahora el israelita estaba libre de la consecuencia de su pecado. Él ya no tenía que preocuparse, porque ahora su pecado había sido transferido y el corderito había muerto por el pecado de él. Él, como pecador arrepentido, estaba libre del pecado. Pero la pregunta es, ¿y qué pasaba con el pecado? El pecado no se evaporaba. Para él, para el pecador, estaba solucionado, pero el pecado continuaba, porque recuerden que el sacerdote mojaba su mano con la sangre y manchaba los cuernos del altar y derramaba el resto de la sangre ahí, en el santuario. O sea, los pecados todavía estaban registrados. Para el pecador arrepentido estaba todo solucionado. Él ya no tenía nada que preocuparse. Pero los pecados todavía estaban registrados en el santuario. Y una vez por año tenía que purificarse el santuario. O sea, los pecados tenían que salir del santuario e ir al verdadero autor de los pecados, al causante de los pecados, al originador de los pecados. Por eso en el día de la expiación, que era el día de la purificación del santuario de Israel, después de la ceremonia, de los sacrificios y todo, se escogía 2 machos cabríos, uno representando a Dios y otro representando al diablo. Y después del ceremonial del sacrificio, simbólicamente todos los pecados de todos los israelitas de todo el año que habían sido transferidos al santuario a través de la sangre de los sacrificios, ahora eran transferidos al macho cabrío dedicado a Satanás. Y él era suelto al desierto.
y llevaba simbólicamente esos pecados y el pobre moría allá en el desierto. ¿Qué estaba queriendo decir Dios? Que tú pecaste y la consecuencia del pecado es la muerte, pero tú estás libre de la consecuencia del pecado, que es la muerte, al transferir tus pecados para Cristo. Pero Cristo no pecó, y aunque murió por tus pecados, el verdadero causante del pecado tiene finalmente que pagar por lo que hizo. Y eso va a suceder en el milenio. Y finalmente, cuando terminado el milenio, Cristo venga y el enemigo pues muera por causa de todos los pecados que originó en toda la historia del mundo. Ahora, voy a leer un texto que es el primer texto de esta noche, que nos va a ilustrar lo que estoy diciendo. Miren lo que dice. El capítulo 10 de Hebreos, perdón, el capítulo 9 de Hebreos. A partir del versículo 23, mira lo que dice. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, ¿cuáles son las figuras de las cosas celestiales? El santuario de esta tierra, porque el santuario de la tierra fue construido siguiendo el modelo del santuario del cielo. Entonces, mira lo que dice el autor de Hebreos. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿De qué manera? De esa manera que acabo de explicar. Pero las cosas celestiales mismas tienen que ser purificadas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre de los animales. De otra manera, le hubiera sido necesario a Cristo padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, en nuestros días, se presentó Jesús una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces aquí está el texto claro, no necesito comentar. El texto dice así: en esta tierra las figuras del santuario del cielo eran purificadas, como les he explicado, con el macho cabrío y todo. Pero en el cielo también tiene que ser purificado el santuario. ¿Por qué? Porque el israelita, cuando quería ser perdonado su pecado, transfería su pecado para el cordero. El cordero era sacrificado, la sangre manchaba el santuario y una vez por año tenía que ser purificado. Pero cuando nosotros pecamos, no transferimos nuestro pecado al cordero, sino al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo murió, pero Él no pecó. Murió por nuestros pecados. Pero hay un originador del pecado. Y ese originador del pecado va a tener que pagar. Y es por eso que así como en la tierra se realizaba la purificación del santuario, en el cielo también tiene que realizarse la purificación del santuario. El día de la purificación del santuario en esta tierra era un día de juicio. Dios investigaba, era un juicio investigador. ¿Qué es lo que Dios investigaba? ¿Cuántos de los israelitas creen que el sacerdote que entró al templo está intercediendo por ellos? Y en el día de la purificación del santuario celestial, Dios también empezará un trabajo de investigación. ¿Qué es lo que va a investigar? ¿Cuántos de nosotros creemos que Cristo es nuestro sacerdote que está intercediendo por nosotros en el santuario celestial? Cristo era simbolizado por el Cordero en el sentido de morir por el pecado, pero Cristo también era simbolizado por el sacerdote en el sentido de ser nuestro intercesor delante del Padre. La pregunta hoy es, ¿y
cuándo va a ser ese día de la purificación del santuario. Y entonces voy a leer para ustedes el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Aquí hay una profecía que no voy a explicar, pero que necesito presentárselas. Dice así: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado. Aquí ya nos está hablando del santuario de esta tierra, porque el santuario de esta tierra se purificaba una vez cada año. Aquí se está hablando de una única purificación del santuario de los cielos. Y aquí se nos está dando la fecha de cuándo va a empezar la purificación del santuario en los cielos. Y la profecía dice, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Ahora, yo les dije que no les voy a explicar la profecía en detalle, pero yo los desafío, estudien la profecía. La mayoría de ustedes está participando de grupos de estudios pequeños en las casas. Estudien la profecía, conozcan la profecía, pero yo les voy a presentar así ligeramente porque el tiempo no nos permite y porque tendríamos que leer muchos textos de la Biblia. Pero si ustedes ven el capítulo 9 de Daniel, ustedes van a ver ahí otra profecía que nos indica cuándo comienza ese periodo de 2300 tardes y mañanas. Quiero decir que una tarde y una mañana es un día y que bíblicamente en el lenguaje profético un día simboliza un año. En otras palabras, esta profecía está diciendo, cuenta 2300 años y ahí el santuario va a ser purificado. ¿Cuándo comienza la profecía? Si tú lees el capítulo 9 de Daniel, vas a ver que esa profecía empieza el año 457 antes de Cristo, con el decreto de Artajerjes para reconstruir los muros de Jerusalén. Está todo explicado ahí. Y si tú a partir del año 457 comienzas a contar 2300 años, 1, 2, 3, esa profecía es admirable porque esa profecía anuncia la época del bautismo de Cristo, de la muerte de Cristo, en fin, anuncia detalles que yo no estoy tratando ahora. Pero si tú vas contando 1, 2, 3, vas a ver que 2300 años termina exactamente el 22 de octubre de 1844. ¿Qué año estamos ahora? Año 2014. Entonces, no es mucho tiempo atrás. El 22 de octubre de 1844, de acuerdo a esta profecía, comenzó la purificación del santuario celestial. O sea, el Señor Jesucristo empezó el juicio investigador de las naciones. O sea, el Señor Jesucristo empezó a ver quién en la tierra confía en Él como su abogado defensor en las cortes celestiales. ¿Quién en la tierra cree que Él ha sido la víctima que ha muerto para sustituir el pecado del pecador? En estos momentos, a partir del año 1844, de acuerdo a esta profecía, todos estamos siendo juzgados, pero juzgados en base a cuánto confiamos en el Señor Jesucristo como nuestro sacerdote. Hoy vivimos en tiempos especiales. Nadie puede jugar con el tiempo en que vivimos. ¿Y qué pasará cuando termine el juicio de las naciones? Cristo volverá para cumplir su promesa y ahí sucederá lo que está simbolizado en eso de que los pecados son transferidos al macho cabrío que representa al diablo. Entonces, cuando Cristo venga, sucederá todo eso. Pero estamos viviendo en días en que nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en Cristo, porque en el juicio Dios está investigando si yo creo en Jesucristo o no, si yo creo que Él ha muerto por mí o no,
si yo creo que Él es mi abogado defensor en el reino de los cielos o no, si yo creo que Él está intercediendo por mí o no. Eso es lo que está siendo juzgado. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Ahora, lo que poca gente sabe es que el 22 de octubre de 1844 sucedieron dos cosas en el universo. Una cosa sucedió en el cielo. ¿Qué es lo que sucedió en el cielo? Empezó la purificación del santuario celestial. Empezó el juicio de las naciones. Y la otra cosa sucedió en la tierra. ¿Qué es lo que sucedió en la tierra? Dios levantó un grupo de mensajeros. Dios levantó un grupo de seres humanos con un mensaje especial. ¿Por qué? Si en 1844 estaba empezando el juicio investigador y en la tierra nadie sabía, pues nadie se prepararía. Entonces, para que los seres humanos se preparen para ese evento glorioso, al mismo tiempo que en el cielo empezó el juicio, empezó el día de la purificación, en la tierra Dios levantó un pueblo. Y esa profecía está registrada aquí en el libro de Apocalipsis 14, a partir del versículo 6, y les voy a leer, dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel. En el lenguaje profético, un ángel simboliza a un mensajero. Vi volar en el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Un mensajero que predica el evangelio, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. ¿Por qué a todos los moradores de la tierra? Porque todos iban a ser juzgados. A toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Te das cuenta? En 1844 Dios comenzó la purificación del santuario celestial. Empezó el juicio de las naciones, pero en la tierra nadie sabía. Entonces, en esa misma época, Dios levanta un grupo de mensajeros, de seres humanos, proclamando el evangelio eterno. Querido, el evangelio es eterno. No hay un evangelio del Antiguo Testamento y otro evangelio del Nuevo Testamento. No, porque el evangelio es único y es eterno. No hay un evangelio de la gracia y un evangelio de las obras. No, porque el evangelio es único y es eterno. Hay mucha gente que piensa que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban por las obras, por la ley, por la obediencia, y que en el Nuevo Testamento las personas se salvan por la gracia, por la fe en Jesucristo. Eso no es verdad. Cuando los israelitas llevaban un corderito al santuario para sacrificarlo, ¿qué estaban creyendo ellos? ¿Que sus obras y su obediencia los salvaba? No. Estaban depositando su fe en el Cordero, en la gracia de Cristo, porque ese Cordero simbolizaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, ese grupo de mensajeros aparece en 1844 para proclamar el evangelio eterno dentro del contexto del juicio. Si tú quieres encontrar a ese pueblo, tienes que buscar un pueblo que predique el evangelio eterno. Y el evangelio tiene dos lados. Mira, el evangelio tiene la causa. ¿Cuál es la causa de la salvación? Cristo. La gracia maravillosa de Cristo. La fe en el Señor Jesucristo. Esa es la causa de la salvación. Pero el evangelio eterno también predica el resultado de la salvación. ¿Cuál es el resultado de la salvación? La obediencia. ¿Obediencia a qué? A su santa ley, a sus principios eternos. Los principios son eternos. Entonces el evangelio, para ser completo, tiene que predicar primero la causa, la gracia de Cristo. Segundo, el resultado, la obediencia. Y eso todo es evangelio eterno. Y si tú quieres encontrar hoy día en la tierra a ese pueblo simbolizado por ese grupo de mensajeros, tienes que encontrar un pueblo que predique la salvación por la gracia de Cristo, pero el resultado de la salvación como obediencia a los eternos principios de Dios. Y que además de eso, predique el tema del juicio,
predique la purificación del santuario, predique que en 1844 empezó el juicio de las naciones. Ahora, querido, no tengas miedo del juicio. No tengas absolutamente miedo del juicio. Yo estaba en Estados Unidos el otro día y estaba pasando por la calle y vi a una niña de unos 16 años con una cartulina escrita así y decía así: yo soy una ladrona, yo robé a esta tienda. Y estaba en la puerta de la tienda, en la esquina ahí. Yo soy una ladrona, yo robé a esta tienda. Yo fui y hice las cosas que tenía que hacer y al volver paré en el puesto de gasolina. Y le pregunté al dueño del puesto: ¿qué hizo esa chica? ¿Por qué está así? Dice, porque ella robó aquí. Y el juez la condenó, pero le dijo: tú escoge, o vas a la cárcel o te paras durante 15 días en la esquina con esa cartulina para que aprendas a no robar. Y entonces la chica prefirió quedarse en la puerta. Yo soy una ladrona, yo robé en esta tienda. Y entonces yo le digo al dueño del puesto de gasolina: ¿quiere decir que ella ya arregló, ya está su deuda pagada con esa? Y él dice: no está pagada la deuda. Porque ella después va a tener que trabajar en este puesto un mes para pagar lo que robó. Interesante. Todo pecado tiene su consecuencia y hay que pagarla. Pero no está resuelto. Y eso es lo que sucede en el santuario. Cuando confesamos el pecado a Dios, estamos perdonados y salvos en Cristo. Tú no tienes que tener duda de que ya estás salvo en Cristo. No salgas con la duda: que viene el juicio investigador, porque el juicio no es para condenarte. Mira, yo te digo, hay mucha gente que tiene miedo al juicio. Viene el juicio final. Querido, no tengas miedo al juicio. Miedo del juicio tiene que tener el culpable, no el inocente. Vamos a decir que yo tengo una casa y me voy de viaje y te la presto. Y tú te quedas ahí. Y vuelvo un año después y tú, durante el año que yo estaba ausente, hiciste unos papeleos y te apoderaste de la casa. Ahora yo llego y tú me cierras la puerta y dices: no, esa casa ya no es tuya. Era tuya, pero ahora ya me pertenece a mí. Entonces vamos a juicio para ver de quién es la casa. Yo te pregunto: ¿quién es que tiene que tener miedo al juicio? ¿Tú que te quedaste con la casa o yo que soy dueño de la casa? ¿Tú que eres el culpable o yo que soy el inocente? ¿Quién es que tiene que tener miedo al juicio? Entonces, querido, no tengas miedo del juicio. ¿Por qué? Porque aunque eres un miserable pecador, y yo también, hemos confesado nuestros pecados. Hemos transferido nuestros pecados a Cristo. Él ha muerto por nosotros. Y ahora, como el sacerdote lo hacía antiguamente, Él está allá en el cielo, intercediendo por nosotros. Y el juicio solo está verificando quién en la tierra cree que Jesucristo murió por nosotros y quién en la tierra cree que Jesucristo es nuestro sacerdote intercesor. ¿No es maravilloso? Ve a la casa en paz. Confía en el perdón maravilloso de Jesucristo. Yo te digo una cosa, mira, no importa lo que has hecho en tu vida, no importa cómo has vivido. Yo siempre digo que lo peor que el pecado hace es que te carga de una culpa de la cual no puedes libertarte. Hay gente que me dice así: pastor, está bien, Dios me perdona, pero yo no me perdono. Pues entonces, con todo cariño y con todo respeto, yo te hago una pregunta. ¿Y quién eres tú para no perdonarte? ¿Tú moriste en la cruz del Calvario por tus pecados? ¿Tú sufriste? ¿Tú lloraste? ¿A ti te abandonaron tus discípulos? ¿A ti te clavaron una corona de espinas? ¿A ti te escupieron en el rostro? ¿No? Entonces, ¿qué derecho tienes de decir yo no me perdono? Porque el único que podría decir yo no te perdono es el Señor Jesucristo. Porque Él sí sufrió por ti, lloró por ti y murió por ti. Y sin embargo, Él te mira a los ojos y te dice: hijo, yo sé lo que has hecho. Yo sé cómo has vivido. Hija, yo sé tu historia. Yo conozco tu historia mejor que tú, pero no te condeno. Ve y no peques más.
¿No es maravilloso? Anduvimos por nuestros caminos, nos herimos, conocimos las profundidades de la miseria y del pecado de esta vida, y de repente transferimos todo eso para Jesucristo. Y Él nos abre los brazos y dice: listo, vete en paz, yo voy a morir por ti, yo voy a pagar las consecuencias de tu pecado. Pero finalmente, cuando termine el juicio y cuando Cristo venga, todos los pecados de toda la humanidad, finalmente el enemigo de Dios, que fue el originador del pecado, tendrá que pagar por los pecados que Él provocó. Hoy día Él te puede tentar, te puede engañar: ven a mí, y tú caes. No eres exento de culpa. Pecaste, aceptaste pecar, caíste, eres responsable, pero tu responsabilidad es transferida para Cristo, tu culpa es transferida para Cristo y eres perdonado. Pero aunque tú eres responsable, hay un originador, y ese originador va a pagar por lo que hizo. Pero hoy, querido, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Tú puedes ir llevándole a Jesucristo tu vida completamente destruida. Él te va a perdonar. Hermanos, vamos nuevamente a la epístola de Judas. Ustedes ven, estoy en el versículo 3 y ya se nos acabó esta corta media semana. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Amados, ayer vimos eso. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuando Judas decidió escribir su libro, su carta, él tenía una cosa en mente: voy a explicar el tema de la salvación. No hay tema más sublime que el tema de la salvación. El misterio de la salvación, el misterio de la gracia. Como hombres pecadores, perdidos, podemos encontrar perdón, podemos encontrar una nueva oportunidad, podemos encontrar salvación en Cristo. Pues Judas quería tratar ese tema, pero él dice: yo quería tratar del tema de la salvación, pero ya que algunos están entrando a la iglesia torciendo el maravilloso tema de la salvación, necesito exhortaros para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Para que contendáis ardientemente. ¿Sabes que hay mucha gente que toma esta orden en el sentido de que hay que pelear por el evangelio, hay que atacar a las personas defendiendo el evangelio, hay que agredir a las personas defendiendo el evangelio porque lo estamos haciendo en nombre de Dios? Oh, queridos, eso es fundamentalismo. Cuando tú atacas a alguien pensando que estás defendiendo el evangelio, necesitas rebautizarte de nuevo. Pero hay que llenar el tanque mitad hielo y mitad agua y dejarte 1 hora remojándote ahí. Porque tú, en nombre de Dios y en nombre del evangelio, no tienes el derecho de dar rienda suelta a tus instintos no sometidos al Espíritu Santo. Porque la primera característica de alguien que ha sido convertido es el amor, porque Dios es amor. Y si Dios es amor y Él tiene una iglesia en esta tierra, la iglesia de Dios en esta tierra es la iglesia del amor. ¿Cómo tú puedes, en el nombre de Jesucristo, diciendo que estás defendiendo el evangelio, atacar personas, agredir personas? Claro que no agarras piedras, no das tiro a nadie, porque si no ya irías para la cárcel.
pero a veces las palabras son peores que las piedras. Y ahora en este tiempo de redes sociales, es fácil sentarse en el computador, en el anonimato y agredir personas. Y en tu cabecita piensas que estás defendiendo el Evangelio. Eso no combina con cristianismo. Jesús jamás haría eso. Y si tú eres un seguidor de Jesucristo, debes permitir que el Espíritu Santo reproduzca en tu vida el carácter tierno, manso y dulce del Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿qué es lo que Judas está diciendo aquí? Él dice así: he cambiado el propósito, dice, primero quería hablarles de la salvación, pero he decidido exhortaros que contendáis. Esa palabra contendáis en griego es el verbo epaginosimai, que literalmente quiere decir que agonicéis defendiendo. No que agredáis, sino que agonicéis defendiendo. Que estés dispuesto a morir por el Evangelio, pero no a matar por el Evangelio, no a agredir por el Evangelio, no a ofender por el Evangelio. Agonizar defendiendo los valores, los principios del Evangelio, a vivir el Evangelio. La mejor manera de defender el Evangelio no es con palabras, es con tu vida. Vive el Evangelio. No hay mejor argumento en favor del cristianismo que un cristiano transformado por el poder de Dios. Mahatma Gandhi, el líder hindú, decía, después de estudiar toda la doctrina cristiana, dijo algo terrible. Dijo, después de estudiar la doctrina cristiana, yo me volvería un cristiano, porque la doctrina es maravillosa. Yo me volvería un cristiano si no fuera por causa de los cristianos. Un cristiano que no ha sido transformado por la gracia de Jesucristo es el peor argumento en favor del cristianismo. Pero mi texto para esta noche no es ese. Eso ya vimos anoche. Dice, yo he decidido exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Esa palabra encubiertamente en griego es la palabra metaschematizo, de donde viene nuestra palabra metamorfosis. Es decir, algunos hombres han entrado, pero entran pareciendo una cosa y se van transformando, se van metamorfoseando, y después se muestran como son, pero entran de mansito, entran como que aceptan el Evangelio, pero de repente comienzan a cambiar, comienzan a metamorfosearse. Entran disimuladamente, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, metamorfoseándose. Y estos hombres desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y miren cuál era el problema de ellos. Dos. Primero, estos hombres impíos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Primer problema. Toman la gracia de Jesucristo y la transforman en libertinaje. Y segundo problema, y con este hecho niegan al propio Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a analizar estos dos conceptos de apostasía que comenzaban a entrar en la iglesia. Dice, estos impíos convierten la gracia de Dios en libertinaje. Trata de pensar lo que está diciendo Judas. Estos impíos tratan de convertir la gracia de Dios en libertinaje.
Quiere decir que esta gente habla de la gracia. Esta gente predica acerca de la gracia. Esta gente enseña acerca de la gracia. Pero Judas le dice, estos impíos. ¿Cómo puede alguien que cree en la gracia ser impío? ¿Cómo puede alguien que predica, que enseña, que canta sobre la gracia ser impío? Pero es lo que Judas dice. ¿Y por qué los llama impíos? La raíz de impío, malo, malvado, pero que entra disfrazado a las filas de la iglesia. Estos impíos toman un tema tan lindo, tan maravilloso como es la gracia de Jesucristo. ¿Qué es lo que te enseña la gracia de Jesucristo? Hijo, no importa quién eres, no importa cómo vives, no importa lo que has hecho, ven a los brazos del Señor Jesucristo para nacer de nuevo. Ven para que seas transformado. Pero ¿qué hacen estos impíos? Ellos te dicen así: ven, la gracia de Jesucristo es abundante. No necesitas hacer nada para salvarte porque Cristo lo hace todo. Tú puedes continuar viviendo en tu pecado, pero Dios es amor y como Dios es amor, ya estás salvo. Dios es amor, su amor no va a acabar nunca y como no va a acabar nunca, tú puedes continuar viviendo tu vida de pecado y vas a ser salvo, porque como Dios es amor, finalmente todos se van a salvar. La diferencia es bien sutil. La verdadera gracia de Cristo no es solamente gracia perdonadora, es gracia transformadora. Pero lo que estos impíos enseñaban es, la gracia de Cristo es permiso para que continúes viviendo como quieras vivir, porque Dios te ama tanto que de todas maneras te vas a salvar. Y querido, nunca como hoy hemos vivido en tiempos cuando la gracia maravillosa de Cristo ha sido transformada en libertinaje. Libertinaje no es libertad, porque la libertad demanda responsabilidad. El libertinaje no. El libertinaje es hacer lo que tú quieres, vivir como tú quieres, andar como tú quieres y por donde tú quieres. Eso es libertinaje. Libertad está ligada a la responsabilidad. Nunca como en nuestros días se ha defendido tanto la gracia de Cristo en el sentido de que puedes vivir como quieras, puedes hacer lo que quieras. Es por eso que un hombre que duerme con otro hombre y no quiere abandonar el camino del pecado, dice que porque Dios es misericordioso y abundante en gracia, lo va a aceptar en su pecado. Oh, querido, Dios te ama mucho. Y te digo una cosa, no hay pecado que puedas haber cometido en la vida que Dios no te pueda perdonar. Dios es poderoso. No hay nada en tu vida que Dios no pueda transformar. Puedes venir a Él, leproso, inmundo, sucio, caer a sus brazos, pero su poder, su gracia, su amor te transforma. No te deja como estás. Pero una de las apostasías que estaba entrando a la iglesia en los tiempos de Judas es el hecho de que no te preocupes con tu vida.
Porque Dios te ama, porque su gracia es abundante. Y en los tiempos de Cristo, para eso había que hacer una cosa. En los tiempos de Judas, para eso había que hacer una cosa. Había que sacar de la Biblia el concepto de la ley. ¿Sabes qué? En la iglesia primitiva habían dos problemas con relación a la ley. Primer problema, los judaizantes. Los judaizantes enseñaban que tenías que guardar la ley para salvarte. Un error, una apostasía. Saca de tu cabecita la idea de que tienes que guardar mandamientos para salvarte, querido. Saca de tu cabeza la idea de que tienes que cumplir la ley al pie de la letra para salvarte. Porque si tienes que cumplir la ley para salvarte, entonces la salvación no es por gracia, es por obras. La justicia no es de Cristo, es tu justicia humana, trapo de inmundicia. Pero los judaizantes en la iglesia primitiva venían y enseñaban, decían, no, hay que cumplir la ley al pie de la letra para salvarse. Pablo fue un defensor de la gracia de Cristo. Pablo se levanta como el apóstol de la gracia para decir, no necesitas hacer nada para salvarte, solo tienes que creer, solo tienes que aceptar. Solo tienes que rendirte, solo tienes que entregarte. La salvación no es por lo que haces, no es porque te portas bien, no es porque cumples mandamientos, no es porque cumples la ley. La salvación es únicamente por la gracia de Cristo. Pero entonces aparece el otro ramo y dice así, somos salvos únicamente por la gracia de Cristo, ya no necesitamos ley. La ley fue ya para el tiempo del Antiguo Testamento. Hoy en el Nuevo Testamento ya no necesitamos ley porque somos salvos por la gracia de Cristo. Pero que te digo una cosa esta noche. Somos salvos únicamente por la gracia de Cristo. Esa es una de las verdades más cristalinas de la Biblia. Pero porque somos salvos por la gracia de Cristo, la ley no deja de existir. Inclusive porque el apóstol Juan, aquí en Juan, capítulo 3, versículo 4, mira lo que dice. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Porque la ley, porque el pecado es la infracción de la ley. Ahora, si después de Cristo ya no existe ley, ya no existe pecado, porque el pecado es la infracción de la ley. Y si ya no existe pecado, ¿para qué gracia? Ya no tiene sentido la gracia. La gracia tiene sentido porque existe pecado. Y el pecado existe porque existe la ley. Porque el pecado es la transgresión de la ley. Ahora, Juan no dice que te vas a salvar guardando la ley. En absoluto. La salvación es únicamente por la gracia de Cristo. Pero la ley continúa en vigencia. No tengas miedo de la ley. Si esta noche viniera Jesucristo y te preguntara, hijo, ¿me amas? ¿Cuál sería tu respuesta? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces Él te diría, entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él no te está diciendo, para que te salves, guarda mis mandamientos. Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. La obediencia no es un requisito de salvación, porque la salvación es por gracia. La obediencia es una expresión de amor. No te atrevas a decir que amas a Dios si quieres continuar andando en tus propios caminos. No te atrevas a decir que Jesús es lo más lindo que sucedió en tu vida si no estás dispuesto a obedecerle. Oh querido, Dios te ama. ¿Sabes por qué Dios no aprueba el pecado? Y hay una cosa que tenemos que entender esta noche. Una cosa es el pecado y otra cosa es el pecador.
Voy a repetir, una cosa es el pecado y otra cosa es el pecador. Jamás queriendo combatir el pecado, combatas al pecador. Jamás queriendo reprobar al pecado, repruebes al pecador. El pecado es lo más sucio, lo más inmoral y lo más opuesto al carácter de Dios. Pero el pecador es el ser más precioso a los ojos de Dios. No golpees al pecador queriendo golpear al pecado. Y te voy a decir algo más. Cuando Cristo venga por segunda vez, viene a destruir al pecado. Viene a colocar un punto final al pecado. No viene a destruir a los seres humanos. Pero pastor, ¿los pecadores no serán destruidos? Te voy a explicar. ¿Quién es el pecador? El que se agarra al pecado. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley. Pecador es todo aquel que está agarrado al pecado. Ya vimos la primera noche que la Biblia es un libro de llamado. Dios te llama. ¿De dónde te llama? De aquí, del territorio del pecado. Te llama para el territorio de la vida. Ven, ven, ven. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. ¿Cansados de qué? Cansado de luchar, luchar sin poder. Cansado de intentar sin alcanzar. Cansado de sufrir. Ven, ven, ven. El Evangelio es la buena noticia de que hay solución para tu vida. Sal, sal del territorio del pecado. Ven. Dios no te puede tomar por la fuerza y arrancar del territorio del pecado. Tú tienes que querer. Tú tienes que decir sí. Jesús te llama y te dice, ven, ven, ven. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Jesús te llama y te llama. Pero llegará un día en que Jesús va a venir a esta tierra para ponerle un punto final al pecado. ¿Y sabe por qué? Porque tú eres un hijo amado de Dios y el pecado te destruye, el pecado te hace sufrir, el pecado te anula, el pecado te paraliza, el pecado destruye tu familia. Tu hogar en este momento está destruido por causa del pecado. El pecado te mete en deudas, el pecado deforma tu personalidad, el pecado te esclaviza. Dios no te creó para ser esclavo, Dios no te creó para vivir endeudado, Dios no te creó para vivir prisionero de los vicios, Dios te creó para libertad, Dios te ama. Y como el pecado te oprime, como el pecado te destruye, Dios no acepta el pecado de manera ninguna. Porque tú eres lo más precioso que Dios tiene y el pecado te destruye. Por eso Dios dice, ven, ven, ven. Pero un día va a tener que colocarle un punto final a la historia del pecado. Y cuando ese día venga y la ira de Dios sea derramada, será derramada sobre el pecado. Y los únicos seres humanos que serán destruidos serán aquellos que se agarraron con uñas y dientes del pecado y no lo quisieron soltar. Tú no tienes que tener miedo de los juicios divinos, porque hoy es el día de buena nueva. Dios te llama, te llama, te llama. Dios te suplica. Dios dice, aquí estoy a la puerta de tu corazón y te llamo. Si vienes a mí, entraré. Si me abres la puerta, entraré, viviré contigo. Oh queridos, ¿cómo entender que la gracia de Cristo no es licencia para pecar? ¿Cómo entender que la gracia de Cristo cuando llega a tu vida no te libra solamente del peso, de la culpa de tu vida pasada, sino que te liberta de las cadenas del pecado? Y entonces quedas como una paloma libre para volar, volar, volar por los horizontes sin fin. Si tú crees en la gracia perdonadora y transformadora de Cristo, esta noche puedes haber entrado aquí arrastrándote en tu pecado.
amarrado a corrientes de vicios, de hábitos que te destruyen, amarrado a sentimientos de los cuales no te puedes libertar, amarrado a pensamientos inmundos que te perturban de día y de noche. Puedes haber entrado aquí arrastrando la lepra de tu pecado, pero el Señor Jesucristo esta noche está en esta arena y se mueve soberano en la persona de tu Espíritu Santo y llega cerca de ti y dice: hijo, si quieres yo te puedo libertar, si quieres yo te puedo curar, si quieres yo te puedo salvar. Déjate salvarte, deja de correr, deja de huir, deja de esconderte. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. En Santa Cruz de la Sierra, hace muchos años atrás, dirigí una campaña de evangelismo en el Coliseo Deportivo de esa ciudad. Al final hice una invitación y dije: ¿cuántos quieren entregarle el corazón a Jesucristo? Y un ebrio vino por el corredor central. Estaba completamente ebrio porque él venía, pero venía tambaleándose. Y toda la gente se reía porque seguramente pensaba: ese pobre ebrio no sabe lo que está haciendo. Pero él vino así, ebrio, porque esa noche yo dije: ven a Jesús. Estás drogado, ven trayéndole tu drogadicción. Eres víctima de algún vicio, ven trayéndole tu vicio. No puedes sacar de tu corazón el odio, ven trayéndole tu odio. Ven a Jesucristo como estás. Recibe la gracia perdonadora, pero también recibirás la gracia transformadora. Ven a Jesucristo como estás. Y ese borracho creyó y fue allá tambaleando. Llegó aquí adelante y comenzó a llorar, llorar, llorar. Pues todos los ebrios lloran, eso no es novedad. Mucha gente llegó aquella noche al llamado, mucha gente. A la noche siguiente yo dije: los que han venido anoche ya no se levanten hoy. ¿Cuántos quieren entregar el corazón a Jesús? Y la primera persona que se levantó fue de nuevo el ebrio y vino todo tambaleando por el corredor. Y ahora sí la gente comenzó a reír, porque pensaban: está viendo, no sabe nada, no se da cuenta de nada, no entiende nada. El pastor dijo: los que se han levantado anoche ya no vengan, y él ya se levantó anoche. La tercera noche dije: ¿cuántos quieren aceptar a Jesús esta noche? Los que se han levantado las otras noches no vengan. Y pensé: el ebrio se va a levantar, pero el ebrio no apareció. No apareció la cuarta noche, ni la quinta, ni la sexta noche. La penúltima noche apareció. Yo dije: ¿cuántos quieren aceptar el bautismo para nacer de nuevo en Cristo Jesús? Y la primera persona que vino delante fue un hombre de pantalón jeans, camisa blanca, bien bañado. No parecía el ebrio, porque el ebrio era un pordiosero, sucio, inmundo, barba larga, cabello largo, olía mal. Yo me di cuenta porque las personas llegaban a su lado y se apartaban, no podían soportar el olor. Pero ahora estaba bien bañado, se notaba que se había echado gel en el cabello. Y aquí adelante lloraba y lloraba y lloraba. Yo le dije: creo que te conozco. Y él dijo: sí, pastor, el borracho, el ebrio soy yo. Pero ya no estaba ebrio. Esa noche fui al camarín y cuando ya salía para el hotel, lo encontré en el corredor llorando. Le pregunté: ¿por qué lloras? Y él me dijo: mire, es que yo quería bautizarme esta noche, pero los hermanos no quieren. ¿Y por qué no quieren? Porque dice que yo al comienzo de la semana estaba borracho y ¿cómo me voy a bautizar ahora? Me han pedido que espere un poco. Y está bien, pastor, yo voy a esperar. Pero si ellos conocieran mi historia, ellos no me pedirían que espere. ¿Y cuál es tu historia? Y él me contó. Con 20, 21 años era ingeniero de minas de una de las más grandes empresas mineras allá de Bolivia. Se casó, fue a la luna de miel. Cuando estaba regresando, sufrió un accidente de tránsito, cayó
Murió la esposa, él salió vivo. Y él contándome la historia, él lloraba y decía, pastor, yo maté a mi esposa, una joven de 20 años, en la flor de la vida. Le dije, no, me estás diciendo que fue un accidente. Sí, pastor, pero quien tenía que morir era yo, quien estaba manejando el carro era yo. ¿Por qué salí vivo? ¿Por qué ella murió? Y él me dice, en ese tiempo yo no conocía a Jesucristo. Yo, querido, yo te pregunto, cuando el dolor de esta vida llega, porque el dolor llega, a veces el dolor de esta vida te golpea aquí en el hígado, te deja sin poder respirar. Cuando un hijo muere, cuando pierdes el empleo, cuando te dicen que estás con cáncer, cuando te dan solo 2 meses de vida, cuando el dolor te llega. Y si tú no tienes a Cristo, ¿qué haces? Pues él me dijo, pastor, en ese tiempo yo no tenía a Jesús. Entonces comencé a beber para olvidar mi dolor, beber. En 6 meses perdí el empleo. Bebía todos los días. Perdí la familia, perdí los amigos, perdí todo. Pastor, durante 30 años he vivido en la calle, haraposo, mendigo, pidiendo limosna para beber. 30 años sumergido en el vicio, durmiendo en los cementerios, durmiendo en la calle. Y la primera noche que entré aquí, yo no entré porque quería escuchar el evangelio, sino porque la puerta estaba abierta. Y a pesar que yo estaba borracho, entendí lo que usted dijo, que Jesús me ama, que Jesús podía transformar mi vida. Y cuántas veces yo, en las noches frías, levanté los ojos al cielo y dije, Dios mío, ¿para qué vine al mundo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? Y ahora usted me decía que si le entregaba mi vida a Cristo, su gracia perdonadora sería también su gracia transformadora. Y yo creí, pastor, y por eso la primera noche, así ebrio, fui adelante. Y la segunda noche, ¿usted piensa que yo no entendí? Yo entendí. Usted dijo que no vinieran las personas de la noche anterior. Pero es que la noche anterior, después de aceptar a Jesucristo, yo salí y continué bebiendo. Entonces la siguiente noche dije, mi decisión de ayer ya no sirvió. Me voy a entregar de nuevo. Por eso vine, aunque la gente no entendía y se reía de mí. Pero esa noche salí y ya no bebí. Y pastor, hoy está completando 5 días después de 30 años que he bebido todos los días. Hoy completo 5 días sin colocar una gota de alcohol en mi boca. Eso es un milagro. Yo te digo una cosa, querido, eso es un milagro. La vida cristiana está hecha de milagros. Mientras estés prisionero del pecado, justificando tu pecado, explicando tu pecado, tratando de driblear la palabra de Dios, mientras estés tratando de esconderte en tus propios argumentos, no eres feliz, no tienes paz en el corazón. Necesitas rendirte, necesitas entregarte. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Y ese hombre se entregó y quería bautizarse, y los hermanos le dijeron, no puedes bautizarte porque hace 5 días estabas borracho. Había un hermano que estaba al lado escuchando todo y se acercó y lo abrazó emocionado y le dijo, hermano, perdóname, soy yo el que dije que no podías bautizarte, pero es que yo no conocía tu historia. Si tú quieres puedes bautizarte. Yo te digo una cosa en el nombre de Jesús, no juzgues a las personas. Tú sabes que ninguna mujer nace prostituta.
La vida la hace así. Nadie nace drogadicto, la vida lo hace así. No juzgues a nadie. Qué Dios maravilloso que no te juzga a ti, que te acepta como eres. Pero no te acepta para pasarte la mano y decirte, hijito, sigue pecando que yo te amo. No. Te acepta y te dice, hijo, viviendo la vida que estás viviendo no eres feliz. Entonces yo te acepto para transformarte, para hacerte un hombre nuevo, una mujer nueva, para que pares de vivir los tormentos, las lavaredas de infierno que tu conciencia te hace vivir durante las noches. Aquel hermano lo abrazó y le dijo, si quieres puedes bautizarte. Pasaron 5 años. El último año que estaba trabajando antes de jubilarme, volví a Santa Cruz de la Sierra, prediqué en el mismo Coliseo Deportivo. El pastor me recogió en el hotel, me llevó al Coliseo y cuando estábamos llegando vi a un hombre de chaleco fosforescente con un radio en la mano, con una linterna en la otra, corriendo de un lado para otro, dando instrucciones para que abran la puerta, que cierren la puerta, que organicen allá. Era el coordinador de todos los recepcionistas. Y el pastor me dice, ¿se acuerda de él? No, ese es el ebrio que se levantó 5 años atrás. Ahora transformado. Ahora un príncipe en el reino de Dios. Oh querido, yo te digo, tú no tienes idea de a dónde Dios te va a llevar. Anoche entró a este auditorio un hombre con la vida destruida, hogar destruido, el peso de la conciencia golpeándolo. Ayer en la noche salía llorando de este auditorio y abrazó a un pastor y le dijo, yo creo en la palabra de Dios porque yo entré uno y estoy saliendo otro. Porque así son las cosas en el reino de Dios. Tú vienes a Él como eres, andrajoso como el hijo pródigo, oliendo a estiércol de puerco, cubierto de trapos de inmundicia. El Padre en su amor te recibe, pero no para dejarte vistiendo trapos de inmundicia. Él te baña, Él te da su manto de justicia divina. Él te hace hijo de nuevo en el reino de Dios. Y no importa lo que has hecho con tu vida. Nunca digas, Dios mío, ¿qué hice con mi vida? Pregúntate, Dios mío, ¿qué haré con mi vida a partir de hoy? Porque hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Las 2 noches anteriores ustedes se han levantado aceptando a Jesucristo como su Salvador. Esta noche voy a hacer otra invitación. Si tú quieres prepararte para el bautismo y sellar tu pacto de amor con Dios un día, yo te voy a pedir que te levantes y vengas diciendo, Señor Jesús, yo quiero nacer del agua y del Espíritu.